hizo. Hoy vamos a comenzar esta serie que le llamamos La Navidad simplemente, ¿no? La historia que lo cambió todo. Y vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de aquellos que disfrutan la Navidad, de aquellos que disfrutan, entienden la Navidad y se benefician de la Navidad. Pero luego también vamos a hablar de los que la ignoran, los que no la entienden y los que obviamente no obtienen los beneficios de la Navidad. Porque o somos de los que entendemos y nos beneficiamos del poder de esta historia, o somos de los que la ignoramos y no la entendemos, o aunque la entendamos no nos beneficiamos del poder que hay detrás de esta historia de la Navidad. Y durante estos 2 domingos vamos a hablar precisamente de personas que vivieron la Navidad, disfrutaron la Navidad y se beneficiaron de la Navidad, pero luego otras personas que se perdieron de la Navidad. Y hoy vamos a comenzar con estas personas. Y el final obviamente es entender que no queremos perdernos la Navidad. No queremos perdernos la verdadera Navidad. Los que se pierden la Navidad. Podríamos pensarnos, ¿será que alguien se puede perder la Navidad? Cuando sales a la calle y todo lo que ves es luces, arbolitos, regalos, alusiones a la Navidad, escuchas en la radio y canciones de Navidad desde el comienzo del mes de diciembre. Estás en la tele y todo lo que se trata no es de tratar de bombardearte con ideas de la Navidad para que compres obviamente algún regalo, para que consumas. Y te das cuenta que toda la cultura se envuelve en esta historia, en este tiempo, en esta temporada de la Navidad. Y la pregunta es, ¿será que alguien se lo puede perder, no? Aún siendo que estamos sumergidos en todo esto que nos rodea acerca de la Navidad. Pero la realidad es que sí te la puedes perder. La verdadera Navidad. Aún estando en medio de todo esto, la Navidad es el tiempo y la temporada más anticipada del año. No sé si ustedes cuando eran pequeños se recuerdan, ¿no? O te recuerdas de cuando eras pequeño que querías que llegara la Navidad. Aún cuando a lo mejor no eras muy rico, a lo mejor no te iban a dar muchas cosas, pero algo a lo mejor ibas a recibir. O simplemente el hecho de que en la Navidad quizá iba a haber una comida con tu familia, algo que pasaba en la Navidad y anticipábamos ese tiempo. Aún gente que ni siquiera entendía el verdadero significado de la Navidad, pero anticipaba esto, ¿no? Cuanto más aquellos que recibían regalos, ¿no? Los niños que recibían regalos. Y hasta ahorita tú pregúntale a un niño cuáles son de sus tiempos más anticipados, ¿no? Más favoritos, las temporadas favoritas. ¿Y qué va a decir? Que la Navidad a lo mejor no entiende mucho del significado, pero va a entender que recibe regalos, ¿no? Y la Navidad es todo esto, se convierte en todo temporada de mercadotecnia, porque obviamente el mundo quiere aprovechar todo esto y vender algo, ¿no? Igual que todas las demás cosas. Pero ¿será que alguien se puede perder la Navidad en medio de los adornos, de las tarjetas, de los anuncios, de las fiestas, en medio de los regalos, en medio de la comida, en medio de todo esto? ¿Será que alguien se puede perder la Navidad? ¿Será que nosotros nos podemos perder la Navidad? ¿Será que nosotros podemos pasar una Navidad y otra Navidad sin entender las implicaciones de lo que pasó? Sin entender lo poderoso del mensaje de lo que sucedió en la Navidad. Vamos a ver algunos pasajes hoy en la palabra del Señor acerca de la historia de la Navidad. Y mientras lo vemos nos vamos a dar cuenta que hay quienes en la primera Navidad se perdieron la Navidad. Y que no nos pase a nosotros, y que seamos capaces nosotros de compartir con alguien más acerca de el significado verdadero atrás de todo lo que hacemos en la Navidad. Los que se perdieron la Navidad. Vamos a empezar con el cuidador del mesón, que equivaldría a las ocupaciones. Aquellos que se pierden la Navidad porque están demasiado ocupados. ¿Te ha pasado que en algún momento estás demasiado ocupado en tantas cosas que se te pasa un cumpleaños, el de tu esposa, y luego después te agarran y te va como en feria, ¿no? Porque estabas ocupado, porque te llenaste de cosas que hacer, porque se te olvidó o se te olvidó el aniversario
también te va a ir como en feria, ¿no? Las ocupaciones pueden ser parte de lo que nos prive de perdernos de la Navidad. Vamos a ver Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 7, si van conmigo, y dice lo siguiente: en esos días Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia ahí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban ahí, llegó el momento para que naciera el bebé. Y María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre. Y miren esto: porque no había alojamiento disponible para ellos. Porque no había alojamiento disponible para ellos en el mesón o en el pesebre o en el hotel. Si tú eres el dueño de un hotel, si tú tienes un negocio en el que tiene que ver con rentar cuartos y tu lugar está lleno y tienes la capacidad al límite, ese es un buen negocio, ¿sí o no? Todos diríamos: me está yendo bien. Todos diríamos: que suave. No tengo lugar para nadie más porque está lleno el mesón. Dice que llegaron José y María y no encontraron lugar porque estaba lleno el lugar. Estaba lleno y no pudieron encontrar lugar, por lo tanto tuvieron que estar allá entre los animales. Y claro que esto estaba en la profecía, y claro que esto ya estaba preparado por Dios, pero aquel que era el dueño del mesón, que tenía un lugar donde podría haber nacido el rey, tenía todo ocupado. Tenía todo lleno. Si tú eres el dueño de un hotel o el dueño de un lugar y está lleno, tú vas a decir: me está yendo súper bien. Tú vas a decir: no hay mejor negocio que este. Y a veces en nuestra vida nos puede suceder esto y perdernos del nacimiento y perdernos de darle el lugar a Jesús en nuestra vida porque estamos llenos de ocupaciones. Porque nuestra vida, nuestro hotel está lleno. Y no tenemos lugar para Jesús. Y no tenemos lugar para Dios. ¿Algunos nos identificamos con eso? En que nos está yendo tan bien. Tenemos nuestro negocio, tenemos nuestros planes y nuestros planes están yendo muy bien. Y no era nada malo que el dueño del mesón tuviera el lugar ocupado. De hecho, en su mirada y en lo que él pensaba era lo mejor para él. Pero piensen en las implicaciones de alguien que podría haber recibido aquel que era Dios haciéndose carne. Aquel que venía a salvar al mundo y podría haberle abierto el lugar a alguien, pero no pudo porque estaba lleno, porque tenía todo ocupado. Y en nuestra vida puede suceder eso y perdernos la Navidad y perdernos la comunión con Jesús porque tenemos todo lleno y no hay más lugar. Si tú tienes una casa y tu garage, por ejemplo, está lleno, ¿no? Donde pones el carro está lleno de cosas, tu carro no cabe. Aunque lo quieras meter y aunque haya estado designado para tu carro, lo cual en el caso de los hispanos nunca es el caso, ¿verdad? Siempre lo tenemos para todo lo demás, para hacer fiesta ahí, para meter lo que quieras y guardar todo lo que en algún momento pudieras usar, menos para cuando el carro necesitas que esté ahí. Y luego cuando viene una tormenta de granizo, ahí andas moviendo todo a ver si puedes meter el carro, ¿no? Así nos pasa luego a nosotros. Bueno, vamos a mover algo para meter el carro. Porque a veces no tenemos lugar. Porque nos llenamos de tantas cosas. Porque tenemos tantas ocupaciones. Porque el trabajo, que es algo bueno, nos ha absorbido, porque a lo mejor relaciones que son buenas también nos han absorbido, porque a lo mejor ocupaciones o hobbies, ¿no? Entretenimiento nos ha absorbido y decimos: tenemos la casa llena.
O a lo mejor no lo decimos, pero tenemos todo lleno. Y cuando llega el momento en el que Jesús llega ahí, en el que el rey de la Navidad va a nacer, simplemente no hay lugar. No tuvo lugar para el bebé. No se dio cuenta de quién era. No supo que el que acababa de nacer o el que iba a nacer era aquel que cambiaría la historia de esta tierra. Y se perdió la Navidad. Se perdió la Navidad. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué tanto nosotros tenemos saturada nuestra vida de cosas, de ocupaciones, de relaciones, de entretenimientos, de planes, de deseos, que no hay lugar para Jesús? ¿Qué tan ocupado está tu negocio? El negocio de tu vida. Porque cada uno de nosotros tenemos un mesón. Cada uno de nosotros tenemos nuestra vida que nos ha sido dada para administrarla. Y en este sentido es un mesón en el que podemos dejar lugar para Jesús, o el que podemos decir, no, aquí le meto lo que sea, no, métanle más, empújense más. Y nuestra vida a veces parece rutera mexicana, ¿no? ¿Les tocó alguna vez viajar en los camiones mexicanos, rutas, o cómo le dirán en sus países, o en sus estados más bien? ¿Cómo les dicen? ¿Colectivos? ¿Combis? ¿No? Y cuando todos iban apretados, yo me acuerdo que cuando estábamos viviendo nosotros en Ciudad Juárez, a veces era así, y ya está lleno, ¿no? Y el cuate se separaba todavía, y órale, métanse más, y ahí está, y vas así, y luego se enfrena, y luego se agarra, y pareces vaca, ¿no? Y dices, órale, si no llevas vaca, y así parece. Pero ¿cómo está nuestra vida? A veces parece eso, tan llena de cosas, tan saturada de ocupaciones, que no nos detenemos. Por eso el concepto del día de reposo es un concepto que Dios diseñó desde el principio para que nosotros pudiéramos decir, de 7 días, un día va a ser para que yo enteramente dedique mis pensamientos, mi tiempo, mi vida para Dios. De 7 días. Pero nosotros decimos, no, todavía queda 1 hora, vamos a hacer, échale algo más, métele algo más. ¿No? Hay espacio para algo más. Y el dueño del mesón tenía un negocio que estaba floreciente, que estaba funcionando, que le estaba yendo bien. Y cuando llegó el momento más importante, no solo de su vida, pero el momento más importante de la historia, le pasó de largo. ¡Fum! Le pasó de largo. Las ocupaciones, aquellos que se pierden la Navidad por estar llenos de cosas. En el Salmo 10:4 dice esto: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos, porque la mente se le llena de cosas, de ocupaciones y de un montón de maldades. Y no hay lugar para Dios en sus pensamientos. Jesús mismo nos dijo en Mateo capítulo 6, el versículo 33 y 34, dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes. Jesús estaba hablando de este principio de dejar lugar. Y no solamente de dejar lugar, sino de dejar el mejor lugar para Dios. El primer lugar para Dios. Pero el dueño del mesón se la perdió. Se perdió la Navidad. No nada más te puedes perder la Navidad por las ocupaciones. Encontramos otro personaje que se perdió la Navidad por temor y por el pecado. Herodes. Encontramos a Herodes, el rey en ese tiempo. Por temor y por pecado se perdió la Navidad. Hay mucha gente que se opone a la Navidad.
Todavía ahorita en día. No sé si les ha tocado escuchar esta gente, ¿no? Que demanda, ¿no? Porque le dijeron Merry Christmas y ya no quiere que digan Merry Christmas, quiere que digan Happy Holidays, ¿no? Y demandan, no hables de Feliz Navidad, ahora di Felices Fiestas, ¿no? Y ponen una demanda literalmente para que estas cosas no sucedan, ¿no? Por la maldad de su corazón y porque no quieren sujetarse a Dios. Y ahorita vamos a ver cómo esto se relaciona con la vida de Herodes, el temor a rendirse a la soberanía de Dios. Pero hay mucha gente que se opone. Hay mucha gente que pone demandas, ¿no? Que se oponen a la fecha de Navidad con todo su corazón y dicen es que no era esa fecha, y es que no es en diciembre, y es que eres en otra fecha. Y a lo mejor tienen razón, y a lo mejor eso tiene cierta validez, ¿no? Se oponen a las luces de Navidad, otros se oponen al arbolito, otros se oponen a los regalos, pero lo raro es que muy poca gente se opone a la comida, ¿no? Todos quieren comer de todas formas en la Navidad. Si lo invitas a la comida, ok, no creo en la Navidad, pero sí voy a ir a comer. Pero la gente se opone a la Navidad. Hay quienes se oponen a la Navidad y se pierden la Navidad. Herodes era un hombre paranoico, lleno de inseguridades y lleno de una vida de pecado. Y como un trasfondo para que entendamos a Herodes, la historia nos dice que Herodes mató a su esposa, mató a su mamá, mató a su cuñado, mató a sus 2 hijos. Y antes de morirse mató a sus otros hijos y a los líderes más prominentes. Todo por temor a que alguien le quitara el reinado. A sus hijos. Los llevó ante las leyes romanas y los mataron. ¿No? Porque decía, me quieren quitar, me quieren derrocar. Y estaba lleno de inseguridades, lleno de temores, lleno de una vida de pecado. Y encontramos a la vida de Herodes, ¿no? Que nos habla de aquellos que se rinden al pecado y se rinden al temor y por lo tanto se pierden de la Navidad. Cuando llegaron los hombres sabios delante de Herodes y le preguntan ¿dónde va a nacer el rey?, se enloqueció. Porque el simplemente hecho de pensar que podría haber otro rey le voló la cabeza y se enfureció. Encontramos la historia en Mateo 2, capítulo 1, del capítulo 2, del versículo 1 al 3, y dice: Jesús nació en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Y no nada más eso, no nada más se perturbó, sino que la historia nos dice que mandó a que mataran a todos los niños que iban a nacer en esa área. Y no se sabe exactamente, no eran todos los niños de toda la área. Se cree que pudieran haber sido, a lo mejor la área no era muy grande, pudieran haber sido algunos 20 niños que habían nacido en esa área. Pero imagínate, alguien me quiere quitar mi trono, voy a matar a 20 niños. Y te encuentras con alguien que se opone al mensaje de la Navidad porque siente que alguien le puede quitar, que alguien le puede robar, porque su vida está llena de pecado, porque tiene temor. Y eso lo llevó a masacrar a todos los niños de la región. Eso lo llevó a perseguir a aquel que iba a ser el rey, aquel que venía con un propósito. Herodes viene, pierde el control y envía a que maten a los niños, porque su pensamiento es: no puede haber ningún rey aparte de mí. No puede haber nadie por encima de mí. Y si no le había costado trabajo matar a sus hijos, a sus propios hijos, imagínate a los hijos de los demás. El temor mantiene a mucha gente alejada de Dios. El temor mantiene a mucha gente, y no se diga el pecado. La gente dice: voy a perder mi libertad. No me puedo rendir a aquel que nació en un pesebre. No me puedo rendir al mensaje de la Navidad, porque entonces voy a perder mi libertad.
Eso es por lo que la gente se aleja de Dios. Eso es por la gente que mucha gente no viene a Dios. Y eso es por lo que mucha gente pelea contra el mensaje de la palabra y contra el mensaje de la Navidad. Es porque dice: nadie me va a quitar mi libertad, siendo que están atados, y aquel que vino a la Navidad lo que quiere es librarlos de sus ataduras. Pero el rey Herodes manda a matar a los niños, se enfurece y se pierde de la Navidad, cuando podría haber sido aquel rey que recibiera aquel que iba a ser y sería y era el rey de reyes. Porque dijo: nadie estará sobre mí. Nadie estará sobre mí. Hay personas que se pierden eso, y nosotros podemos incluso caer en el error y en el alejamiento de la palabra y en el alejamiento de lo que Dios quiere hacer, y alejarnos del mensaje central de la Navidad, del reinado de Jesús sobre nuestra vida, porque no queremos rendir el control a Jesús, porque no queremos que haya alguien sobre nuestra vida, porque no queremos que haya alguien mayor que nosotros. Y ese es un problema del corazón, del pecado y del orgullo. El orgullo del corazón del hombre que dice: yo no necesito ni quiero que nadie esté sobre mi vida. Pero cuando tú y yo nos damos cuenta que aquel que vino a nacer en el pesebre traía un mensaje no de esclavitud, sino un mensaje de libertad, entonces nosotros podemos rendirnos al Rey de Reyes que nació en un pesebre, porque entendemos que lo que trae para nosotros es libertad. Es libertad. Y Herodes se perdió la Navidad por el pecado y por el temor. Luego encontramos otros personajes en la misma historia que se perdieron la Navidad. Los religiosos, que se pierden la Navidad por la familiaridad. Que se pierden la Navidad por la familiaridad. Los religiosos del tiempo de Jesús sabían la historia, la conocían muy bien, conocían las profecías, sabían dónde iba a nacer Jesús, pero aún así se perdieron a la Navidad. Nosotros podemos caer en este error de conocer la historia, de conocer los sermones de la Navidad, de conocer las canciones de la Navidad, de hacer las tradiciones que los demás hacen acerca de la Navidad, pero luego se vuelve tan familiar que nos perdemos del verdadero mensaje que Dios quiere que viva y reine en nuestro corazón. La familiaridad te puede hacer que te pierdas de la Navidad. Cuando las cosas llegan a ser tan familiares para ti que ya no tienen importancia, porque ya las sabes tan bien, porque ya las has escuchado una y otra vez. Y como cristianos, ese es, yo creo, el peor de lo más probable que nos puede pasar si nosotros no afirmamos nuestro corazón en la palabra y estamos pegados a Él y entendemos el verdadero significado de la Navidad. Porque una y otra vez, cada año venimos y escuchamos la misma historia, ¿sí o no? Escuchamos los programas de Navidad, las canciones de Navidad, los sermones de Navidad, las ilustraciones de Navidad. Pero si nuestro corazón no está pegado a Dios, como todas las cosas en la vida cristiana, podemos llegar al momento en el que nos parezca simplemente otra historia que hemos escuchado por años y años y años. La familiaridad. Y puedes dar por un hecho ya las cosas y que te dejen de sorprender. Así como una película que ya miraste varias veces, ¿no? Cuando ya te viste la película tantas veces, como Telemundo, que pasa cada día feriado las películas de Cantinflas, y ya te sabes todos los chistes, y ya te sabes todo lo que va a pasar, ¿no? Y ya te dejan de sorprender. Yo no sé si no tienen más o qué pasa, ¿no? Pero todos los días feriados ahí está Cantinflas. La familiaridad nos puede robar de entender el propósito y el mensaje tan poderoso de esta historia que cambió el mundo, que cambió la vida de miles de personas, incluyéndonos a nosotros. Este fue el error de los religiosos del tiempo de Jesús. Llegaron los sabios a donde estaba Jesús. Llegaron los pastores a donde estaba Jesús. Llegaron hasta los ángeles ahí.
Pero los que no llegaron fueron los religiosos del tiempo de Jesús. Ni los fariseos, ni los saduceos, ni el sumo sacerdote, ni los levitas, ninguno se apareció por ahí. Estaban los pastores, estaban los sabios, estaban los animales, estaban los ángeles y los religiosos averiguando por los pormenores de la Navidad. Mateo capítulo 2 versículo 4 al 6 dice eso. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley. Herodes los mandó llamar, los maestros de la ley religiosa, y les dice: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea. Rápido, así les respondieron, rapidito, no, ni siquiera tuvieron que ir a investigar como nosotros a veces, no, eso se la sabían rapidito. En Belén de Judea le dijeron, porque eso es lo que él escribió el profeta. Y luego hasta citan al profeta y dicen: y tú, Belén, en la tierra de Judea, no eres la mayor entre las ciudades reinantes de Judea, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. O sea, les preguntan: ¿dónde van a ser? Y ellos así dicen: en Belén. Y mira, aquí es donde dice, ¿cuántos de nosotros no sabemos la Biblia así de volada? Que nos pregunten, a ver, ¿dónde dice la palabra del Señor que van a ser 144,000 los que van al cielo? Y que tú digas: aquí, rápido, ¿no? Y no son 144,000 nada más los que van a ir al cielo. Pero estos se conocían la palabra, eran el sumo sacerdote, eran los religiosos del tiempo, eran los que sabían los tiempos, o pensaban que sabían los tiempos, pero se perdieron la Navidad. Lo increíble es que Belén estaba a solamente 5 millas de Jerusalén. No estás hablando de que digan: no, pues van a ser allá, no, en Tangamandapio. Estás hablando de que iban a ser ahí a 5 millas. Se podían ir caminando. Y 5 millas las haces en aproximadamente a lo mejor unas 3 horas. Pero lo que prefirieron hacer es: vamos a averiguar acerca de cuándo, de cómo, de quién. Vamos a averiguar qué tal, si deberá ser en esta época o no. Y ¿a poco no les pasa a veces a la gente lo mismo ahorita? Y te encuentras principalmente a los religiosos y a los cristianos entre ellos averiguando de que si la Navidad es en diciembre o si debe de ser en junio, de que si se deben dar regalos o no, de que si debe de haber arbolito o no. Y perdemos de vista lo verdadero y lo importante. Y nos quedamos en los pormenores sin entender lo más importante, el evento más importante. Y lo curioso es, fíjense, ni el del mesón estaba esperando que llegara Dios a querer nacer ahí. Herodes tampoco. Pero los religiosos estaban esperando eso. Todos los domingos, todos los sábados, en su época, el día de reposo, en las sinagogas hablaban, en el templo hablaban acerca de la venida de aquel que los libertaría. Conocían las escrituras, sabían las profecías, sabían los pormenores. Y cuando llegan los sabios y les dicen: vimos una estrella y vamos a seguirla, en lugar de ir con ellos, se quedan a averiguar y a decir, y luego los manda a llamar Herodes. Obviamente, cuando les mandó llamar Herodes, entonces miren, así rapidito llegaron ahí, porque era el rey, había lana, ¿no? Pero al verdadero rey ni siquiera se le acercaron, por la familiaridad, porque les era tan familiar la historia, porque ya lo conocían tan bien según ellos, que pensaban que sabían cómo iba a ser, y nunca llegaron. Las personas a veces tienen tradiciones de Navidad, pero no tienen a Jesús, quien es la razón de la Navidad. La familiaridad es tan peligrosa que puedes tener luces en tu casa, pero vivir en tinieblas. La familiaridad es tan peligrosa que puedes tener regalos en tu casa, pero no haber recibido el regalo de la salvación. La familiaridad es tan peligrosa que puedes tener banquetes y comer, pero no alimentarte del pan de vida. La familiaridad es tan peligrosa que puedes tener bebidas durante este tiempo, ponches y lo que tú quieras que tomes en esta vida, pero sin beber el agua de vida. La familiaridad es tan peligrosa que puedes tener a Santa Claus
sin tener a Jesús. La familiaridad. Mateo dice esto. Jesús hablándoles en el capítulo 15, versículo 8. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Porque no se trata de lo que hacemos, aunque es importante lo que hacemos en la Navidad. Ponemos luces, tenemos un árbol si quieres, o si no crees también. Damos regalos si quieres, y si no quieres también está bien. Haces comida si quieres, y si no quieres también está bien. Pero lo importante es que entendemos que Jesús nació, y nació en diciembre. No, a lo mejor no nació en diciembre, pero nació. Y nació y se hizo hombre, dice la palabra del Señor. Y vivió entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y nos dio vida, porque estaba lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que tú y yo entendemos y recibimos de la Navidad. Eso es lo que nosotros nos llena de alegría en este tiempo. Y lo pudiéramos celebrar y cambiarlo a otro tiempo y no importaría tampoco. Pero lo importante es saber lo que sucedió, que cambia nuestra vida, que nosotros queremos andar en la verdadera luz. Nosotros queremos tener el verdadero pan de vida. Nosotros, en lugar de un árbol, queremos vivir en la vid, pegados a la vid. Nosotros queremos beber del agua de vida, y nosotros preferimos a Jesús que a Santa Claus. Porque Él es el que dio nuestra vida por nosotros. Los religiosos se la perdieron. Y esto es escalofriante. Que no nos pase a nosotros. Que no nos pase desapercibido. Y pensemos en la historia que ya conozco. Ya la dije tantas veces, ya la leí tantas veces, ya la escuché tantas veces. Porque en esta historia está el poder de Dios para salvarnos. Léanla con sus hijos. Tomen el tiempo de ir con sus hijos y empezar a leerla y decirles: hijo, esto es lo más importante. Estábamos leyendo con nuestros hijos y llegamos a un versículo y les dije: necesitamos escribir este versículo y subrayarlo, porque esto es lo más importante que ustedes y yo necesitamos saber. Se los voy a mencionar ahorita al final. No queremos perdernos la Navidad por las ocupaciones. No queremos perdernos la Navidad por el temor. Tampoco queremos perdernosla porque nos es muy familiar. Queremos vivir la verdadera Navidad. Queremos entender el significado, y para eso necesitamos detenernos. Estar quietos, dice el Salmo 46:10. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios, y toda nación me debe honrar. Seré honrado en el mundo entero. Debemos estar quietos, detenernos por un momento, analizar y mirar. Detenernos, mirar, escuchar. Esta es una de las leyes que se usan, uno de los métodos que se le usan para decirle a los niños cuando vas a cruzar una calle: detente, mira y escucha, para que no te arrolle un auto, para que la vida no te lleve, para que no te pierdas la Navidad. Detente y date cuenta que solamente existe un Dios. Miremos, dice la palabra del Señor en Jeremías 29:13: si me buscan de todo su corazón, podrán encontrarme. Si me buscan de todo su corazón. Los sabios venían buscando de todo su corazón y llegaron al lugar y contemplaron al Rey. Y luego dice la Biblia, lo más importante, este es el versículo que les dije a mis hijos: tráiganse algo y vamos a subrayarlo. En Lucas 2, versículo 10 al 11 dice: pero el ángel los tranquilizó. Está hablándoles a los pastores. El próximo domingo vamos a hablar de eso. Y les dice: no tengan miedo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. No se la pierdan. Les dice: no tengan miedo, vayan, córranle. Disfruten este momento, es para ustedes, porque ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor, y va a reinar en las naciones. Póngase de pie conmigo. Yo no sé tú, pero yo no me quiero perder la Navidad.
Porque la Navidad es Jesús. Los regalos y la comida y todas las demás cosas y las tradiciones está bien. Si vienen está bien. Y si no las tenemos también, no nos va a quitar nada. Porque tenemos a Jesús. Si entendemos a Jesús, los regalos salen sobrando. Si entendemos a Jesús, las luces también. Si entendemos y tenemos a Jesús, el árbol es lo de menos. Si conocemos a Jesús, la comida pasa a segundo término. Si conocemos a Jesús, las bebidas también. Si conocemos a Jesús, entonces vamos a disfrutar lo que Él hizo. Porque vino a morar entre nosotros. Qué verdad tan poderosa la de la Navidad. La historia que lo cambia todo. La historia que cambia nuestra vida. La historia que cambió mi vida, que ha cambiado la vida de ustedes. Y si no ha llegado a tu corazón todavía, si no ha cambiado tu vida todavía, si todavía estás dudando, hoy es el momento para que digas: yo quiero el mejor regalo que puedo haber obtenido en toda la vida. La salvación de mi alma por aquel que vino a morir por mí, por aquel que se hizo hombre, por aquel que se entregó por mí, por aquel que vino a nacer para que no nos perdiéramos ninguno de sus beneficios. Levanten las manos conmigo. Si quiere hacer una oración junto conmigo y declararle y decirle: Señor Jesús, yo no me quiero perder la Navidad. Yo sé quién tú eres y te quiero conocer más. Abro mi corazón, abro el mesón, abro el hotel de mi corazón. Tu palabra dice que tú estás a la puerta y tocas, y si yo abro, tú entrarás. Yo abro mi corazón a ti. Ocupa el mejor lugar, la mejor habitación de mi corazón, el mejor aposento en mi vida. Señor, yo no me quiero perder la Navidad como Herodes. Yo doblego el temor delante de ti y el orgullo, y quiero que tú seas el rey sobre mi vida, sobre todo lo que hago, sobre todo lo que tengo. Y Señor, yo no me quiero perder la Navidad por la religión y la familiaridad. Yo te quiero conocer más. No solamente quiero conocer las letras y las profecías, y no solamente quiero conocer la historia, quiero conocerte a ti. Quiero conocerte a ti, Jesús. Quiero estar conectado contigo. Quiero vivir para ti. Quiero amarte más. Quiero que tu espíritu me muestre más de ti. Quiero conocerte y que libertes mi vida. Te entrego mi vida. Perdona mis pecados. Te doy mi corazón.